Dixo On Chain presenta Aquí se aprende liderazgo, con Gustavo Rojas Ayala. Te da ideas y herramientas para liderar mejor en contextos de presión, cambio e incertidumbre. Te habla con honestidad sobre dilemas, decisiones difíciles, conflictos y crisis que enfrentan líderes reales. Fortalece tu capacidad de liderar con más claridad y conciencia en tu propio contexto. Cada episodio, una conversación honesta con pies firmes. Aquí se aprende liderazgo. Hola, soy Gus y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Aquí se aprende liderazgo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que más de alguna vez me ha sacado canas verdes. Se trata de una expresión muy común y muy normalizada, usada para referirse a algunas de las habilidades más importantes del liderazgo. ¿Adivinas de qué estoy hablando? Exactamente. Se trata de las benditas habilidades blandas. Déjame te explico qué es lo que me molesta. Para ponerlo de forma sencilla y fácil de entender, lo voy a explicar así. Yo, Gustavo Rojas Ayala, creo que llamarle habilidad blanda a muchas de las capacidades más importantes para ejercer el liderazgo es tan mala idea como adoptar un jaguar como mascota. Si has escuchado los episodios anteriores, ya sabes que pasé 15 años de mi vida trabajando en educación. Lo que aprendí en esos años creo que va más allá de lo que pude haber aprendido en cualquier instancia de capacitación tradicional. Fueron años de inmersión total en torno a tareas complejas, difíciles de lograr, como por ejemplo persuadir a dueños de empresas para donar millones de dólares para impactar las vidas de estudiantes en zonas marginadas, negociar con ministros de educación dominados por sindicatos sin estropear la posibilidad de trabajar juntos, enfrentar crisis de reputación como portavoz de una institución de sociedad civil poco conocida frente a los medios de comunicación, o acompañar a una persona del equipo en medio de una complicada crisis de salud mental durante 2 días y noches enteras. Todas estas cosas fueron posibles gracias a las dichosas habilidades blandas: persuasión, negociación, comunicación y empatía. 4 cosas blandas que cuando eres líder es realmente duro no saber hacer bien. Como ya te he dicho, el lugar secundario que se les da a estas capacidades no solo me saca de quicio, también me parece una visión tremendamente limitada, sobre todo en estos tiempos de aceleración tecnológica, de incertidumbres y cambios profundos que sabemos están ocurriendo. Yo, de hecho, pienso que no hay nada más duro que equivocarse en lo blando. Déjame contarte por qué a través de una experiencia con uno de mis clientes. Hace poco trabajé con un líder al que vamos a llamar Marcos. Marcos es dueño de una agencia de marketing digital en el norte de México. Más de 20 personas en el equipo, facturación saludable y clientes importantes. Marcos es un estratega, muy bueno para entender las lógicas políticas y simbólicas detrás de cada negociación. Sus clientes lo valoran por su alto sentido estratégico y también por su capacidad de resolver los problemas y necesidades que le plantean. En los programas 1 a 1 que ofrece Aquí se aprende liderazgo, un momento muy importante es cuando los participantes conocen sus inclinaciones en las 4 dimensiones del modelo liderazgo con pies firmes. En la dimensión I de influencia, Marcos salió en el percentil 90, es decir, dentro del 10% más alto entre los líderes y managers que han tomado el mismo test. ¿Y sabes
cuál fue la dimensión con la inclinación menos fuerte. P de personas. Percentil 20. Durante nuestro tiempo trabajando juntos, el principal foco estuvo puesto en un agresivo plan de crecimiento comercial. La empresa quería crecer 5 veces su facturación en 4 años. Todo ello manteniendo los costos actuales, apalancándose en herramientas de inteligencia artificial. El plan era muy completo. La empresa había trabajado durante varios años con un portafolio de clientes que ya conocía muy bien. Esto les permitía dividir estratégicamente a sus clientes según diferencias en sus culturas organizacionales, según la complejidad de los proyectos y otras variables que muchas empresas no alcanzan a tomar en consideración. El go-to-market se veía perfecto. Las alianzas tecnológicas estaban bien avanzadas y el plan de implementación nítidamente definido. Pero cuando le pregunté a Marcos por la reacción de las personas de la empresa a ese plan, me miró con el ceño fruncido. Y ahí fue donde empezamos a trabajar. Marcos tenía entre sus manos un plan estratégico muy bien definido, diseñado gracias al esfuerzo suyo y de su equipo de liderazgo. Pero la realidad es que ese plan no existía más allá de las 4 paredes de la sala de juntas. El equipo no lo conocía. En un momento de la sesión, tuve que ponerlo evidente sobre la mesa. Marcos, tú sabes que para llegar a donde quieres llegar, algunas personas de tu equipo no van a poder acompañar, ¿verdad? La paradoja era la siguiente. Marcos y el C-Level de la empresa se habían enamorado de un plan que en la práctica implicaba dar inicio a una transformación en la que muchos del equipo actual no iban a poder calzar. Una adaptación imposible para personas que iniciaron en la compañía cuando crear páginas web era la máxima innovación. Ese mismo plan que emocionó al directorio tenía que pasar por el ritual de ser comunicado de manera firme y también humana. ¿Cómo decirle a Nora, que lleva años escribiendo los textos de creativos y anuncios, que gran parte de su trabajo ya puede ser reemplazado por herramientas de inteligencia artificial? En las sesiones con Marcos se hacía evidente que para él esto debía verse así. Paso 1. Presentar el plan al equipo. Paso 2. El equipo entiende lo que se quiere lograr. Paso 3. El equipo ejecuta. Paso 4. Se evalúan resultados. Y paso 5. Quedan quienes dan resultado. Y quienes no dan resultados, para afuera. Pero en esa secuencia de pasos, no había espacio para analizar la situación de personas que habían construido gran parte de su vida y de su identidad profesional dentro de esta agencia. Para todos los efectos, aunque el plan no había sido comunicado formalmente por Marcos como CEO de la empresa, su existencia no era para nada un misterio. Poco a poco comenzó a pasar lo obvio. Rumores, comentarios, aflicción en el equipo y una presión creciente para los managers producto del tema emocional. En ese momento había que romper el cristal de emergencias y sacar de la cajita las benditas habilidades blandas. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración importante para que no te quedes con una idea equivocada. La inclinación menos marcada de Marcos hacia la dimensión de personas no implica que él sea un robot o un ser sin sentimientos. Por el contrario, Marcos es una persona cercana, afable, muy querida por la gente en su empresa. Pero esto no tiene que ver con atributos de personalidad como la cercanía o la amabilidad, sino con la disposición a incluir elementos como el factor emocional de las personas como una prioridad clave a nivel de gestión organizacional. En este caso, trabajamos con Marcos para programar tiempo, de manera que pudiéramos presentar el plan como un proceso en el que la compañía ya había tomado la decisión de avanzar. Y al mismo tiempo,
para dar tiempo para que cada persona pudiera expresar sus sentimientos al respecto. No para convencer a nadie de detener el plan, sino sencillamente para que cada persona pudiera saberse escuchada. Luego, otros eventos mucho más extremos invitarían a Marcos a volverse un experto radical en la dimensión de personas. Pero esa historia la reservaremos para otro episodio. Porque ahora te quiero contar de Valentina. Valentina era la directora de educación en una fundación que trabaja con niñas y niños en contextos muy vulnerables en Chile. Ella dirigía una organización pequeña, de unas 12 personas, un equipo muy cohesionado, muy cercano, que había sabido construir un clima interno de mucho cariño. Y en ese contexto, a Valentina le tocó llevar a cabo la primera desvinculación de su carrera como líder. Cuando llegó a nuestra sesión, era evidente el malestar que esto le generaba. No tanto por la decisión en sí, porque los datos de un desempeño inconstante y errores en proyectos clave le hacían sentir que la decisión era correcta. Lo que le daba nervios era otra cosa. Gus, me dijo, esta persona la contraté yo y ahora me tocará echarla muy cerca de ser papá por primera vez. En este caso, lo profesional chocaba claramente con lo personal. Primero, estaba el desafío de tener que procesar un defecto en la estrategia de gestión del talento. Y luego, había que vencer la sensación de peso, de carga, al despedir a una persona que necesita un trabajo en un momento muy importante y sensible en su vida familiar. Si te ha tocado estar en una situación así, sabes lo duro que puede llegar a ser vivirlo. A mí me pasó. Y a diferencia de otras tareas, la desvinculación no es algo que se vaya haciendo más fácil con el tiempo. Al menos para mí no lo fue. A lo largo de mi carrera, he conocido muchos líderes que prefieren no saber mucho sobre la vida personal de sus colaboradores, para así no complicarse tanto a la hora de tener que dejar ir a alguien. Pero tú ya sabes que cuando se trata de aprender a liderar con pies firmes, lo humano es muy importante. Uno no puede ignorar que las personas son algo que va mucho más allá de un rol o de una función técnica. Por lo tanto, junto con Valentina, desarrollamos un protocolo para distinguir entre ella como persona y ella como directora ejecutiva. En este caso, no era Valentina la mamá, la hija, la hermana, la que estaba desvinculando, sino la responsable de velar por la adecuada conducción de la organización. Esta no era una desvinculación movida por afectos, ni tampoco por juicios personales, sino por datos concretos de un rendimiento profesional que no se alineaba a las necesidades de la organización. Una desvinculación puede llegar a ser desastrosa si se improvisa. Por lo mismo, es algo que requiere planificación y preparación. En este caso, monitoreamos qué efectos podría tener esta salida en las personas que permanecían en la institución. Asignamos un rol para que una persona de alto seniority estuviese presente acompañando a Valentina para darle más seguridad y también para tener un rol de mediación en caso de ser requerido. Y también se diseñó un plan de salida que cumpliera con todas las obligaciones legales y que también incluyera apoyos para facilitar la transición de esta persona a su siguiente experiencia profesional. Ninguna de estas cosas es algo que se puede improvisar. Resolver bien algo así es gestión, es liderazgo. Por eso me molesta tanto la expresión. Pero hay otra cosa que me molesta. En tiempos donde la inteligencia artificial está acelerando todo lo técnico, donde muchos procesos de producción de código, de análisis de datos, de creación de contenido, están requiriendo cada vez menos de la participación de humanos, la mejor oportunidad para volverte irreemplazable está en tu capacidad de liderar a otras personas. Personas. Así, en mayúsculas.
personas con vidas reales, con familias, con emociones, con una racionalidad relativa y con una necesidad enorme de conexión genuina con otras personas. Y pienso que tu peor error estratégico es despreciar la importancia que esto tiene. En esta era de automatizaciones, volverte un crack en la gestión de las relaciones humanas en tu equipo y en tu organización es fundamental para mantenerte vigente como líder. Esa capacidad de interactuar con otros desde una empatía y un cuidado genuinos, la inteligencia artificial aún no la puede reemplazar. Y quién sabe si algún día lo logre. En tiempos ajetreados, confusos, las personas quieren sentirse lideradas por gente que además sea capaz de transmitirles esperanza. Esto forma parte del núcleo mismo del liderazgo. Marcos no es mejor líder porque ahora es más buena onda. Es mejor líder porque aprendió a gestionar la empatía como una herramienta estratégica. Valentina no es mejor líder porque ahora es más sensible. Es mejor líder porque entiende que los momentos más difíciles, los momentos donde hay riesgo emocional real, son exactamente los momentos donde el liderazgo debe lucir su mejor cara. Muchas gracias por sintonizar una vez más el podcast de Aquí se aprende liderazgo. Espero que las reflexiones de este episodio hayan sido valiosas para ti. Recuerda compartir tus experiencias y opiniones respecto a este contenido a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos escuchamos pronto.